Hermanos, abrimos nuestras Biblias en esta mañana, allí en el libro de Efesios, donde hemos retornado a terminar el estudio, la serie de predicaciones acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Comenzamos hoy una nueva serie. La carta es todo un conjunto, ¿verdad? Nosotros los predicadores separamos las porciones de las Escrituras en partes, en porciones, para poder irlas digiriendo. Tratamos diferentes temas y tópicos en una carta, pero recordemos siempre que esta carta es todo un conjunto. Nos tomó un tiempo volver a ella, tenemos el peligro de haber olvidado muchas de las cosas que hemos hablado, pero lean esta carta allí en sus casas un par de veces y nos conectamos entonces aquí con el capítulo 6, versículos 10 al 13 vamos a leer en esta mañana. Hemos titulado esta serie de mensajes que vamos a tener en esta porción final sobre el libro de Efesios, la armería del Evangelio. No la armadura. La armadura dice el texto, pero yo he querido ponerle como título, el texto vamos a leer la armadura de Dios, ¿verdad? Pero yo he querido ponerle como título a la serie la armería del Evangelio, porque la armadura tiene varias armas, ¿verdad? La armadura tiene varios componentes que las pudiéramos encontrar en una armería de la época. Hoy en día vamos a una armería y si vamos a buscar una armadura no lucería igual que como lucería en el primer siglo. Si un marín se va a vestir, ¿verdad? Él va a buscar ciertos componentes y va a una armería a procurar su armadura. ¿Entendemos? Va a una armería a procurar su armadura. Pues nosotros queremos hablar de la armería del Evangelio. Queremos decir que Dios nos ha proveído en Cristo Jesús recursos, armas, que son armas que tienen que ver con el Evangelio, con nuestra posición y unión a Cristo Jesús, para poder, si estamos hablando de armadura y de armas, entonces estamos hablando de lucha y de batalla. Por lo tanto, esta primera parte de la serie la hemos titulado ¿Estás en la lucha? ¿Estás en la lucha? Antes de ir al texto, queremos preguntar, a modo de introducción, ¿cuál es nuestra actitud en la vida ante las luchas de ella? ¿Verdad? Sabemos nosotros los adultos, los niños quizás todavía no se han dado de cuenta, no tenemos que apurarlo a que se den de cuenta, ¿verdad? Pero un día y pronto los preparamos y se dan cuenta de que la vida es una lucha. ¿Cuál es nuestra actitud en la vida ante tantas luchas? Las personas son desafiadas, todos nosotros, por los sufrimientos y las pruebas en la vida, ¿verdad que sí? Algunos responden de esta manera, llenándose a través de las vicisitudes, las pruebas, los dolores y sufrimientos en la vida. Las personas se llenan de amargura, de enojo, de tristeza, de desaliento, depresión muchas veces. Otros hacen un gran esfuerzo para hacer lo mejor de ellos y ponen su cara más feliz delante de la vida con un gran optimismo. Ahora, sea cual sea la actitud, la vida, nosotros podemos decir que es de hecho difícil y una batalla constante. Pero la pregunta entonces para nosotros ahora es, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué hay con nosotros los creyentes en Cristo? ¿Qué sabemos, qué discernimos sobre las luchas de la vida o sobre la batalla de la vida? Nosotros queremos comenzar a hablar que los creyentes pueden discernir de qué se trata la batalla y la lucha de la vida. ¿Nos hemos dado cuenta? Entonces sería la pregunta como creyentes, ¿de qué se trata esta batalla?
Y la segunda pregunta pudiera ser, ¿hemos comenzado a luchar a la manera de Dios? ¿O estamos ignorantes de que la vida del creyente es una lucha? ¿Cómo Dios entonces equipa a los creyentes a través del Evangelio, a través de los recursos del Evangelio, para luchar y crecer en y a través de la batalla? Esa sería una pregunta que queremos responder y llegar a establecer conclusiones al respecto. La idea principal que queremos poner delante hoy de nosotros es que hay enemigos que les robarían a los creyentes su buena esperanza y consuelo en Cristo y el fruto de su comunión con Él. Déjame decirlo otra vez, hay enemigos que quieren robarle al creyente su buena esperanza, seguridad y consuelo en Cristo y los frutos de esa comunión, a menos que peleemos la buena batalla de la fe. A menos que peleemos la buena batalla de la fe a través de los recursos del Evangelio. ¿Qué estamos diciendo? Hay una batalla. Somos llamados a pelearla. Los recursos para pelearla es el Evangelio y lo que Dios nos ha proveído en Cristo. Y que hay daños, consecuencias, si no la estamos peleando. ¿Entendemos? Esos son los puntos que van a salir de la idea principal. Y hermanos, es muy importante, ¿verdad? Queremos hacer énfasis en esto. Nosotros hemos sido una iglesia caracterizada por tener en el centro la gracia de Dios. La gracia de Dios, el Evangelio de Cristo ha sido nuestro estandarte, nuestro lema, nuestro tema perenne, y lo seguirá siendo. Pero me temo que a veces cometemos el error de pensar que aunque tenemos esta gracia y estamos en Cristo y Él nos ha regalado todo por la fe, no hay que luchar. Que la vida del cristiano no es una lucha. Y queremos poder corregir ese error, al igual que el otro error, que sí ve la lucha, pero no ve la centralidad del Evangelio en la lucha, equipando al creyente. So, esas dos, creo yo, errores, queremos poder corregirlos para poder decir que el Evangelio es nuestra, ¿verdad?, armería. De ahí salen nuestras armas, como vamos a ver, que sí tenemos que luchar y que hay costos y consecuencias si no luchamos. Leemos el pasaje, Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, la primera idea que queremos ver de este pasaje es que nosotros vivimos en este mundo en un campo de batalla, no en un patio de recreo. Queremos que pensemos en eso por un momento. Este pasaje nos dice que nos vistamos la armadura, nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en su fuerza, y nos dice que tenemos enemigos y que hay una lucha contra ellos. Por lo tanto, tenemos nosotros que decir que nuestra vida en este mundo
como creyentes, como hijos de Dios, nuestro peregrinaje por este mundo es una lucha, que estamos en un campo de batalla, que no vivimos en un patio o en un parque de recreación. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque el mundo, y sobre todo en esta sociedad, por ejemplo, los americanos tienen un refrán. Ellos dicen lo siguiente: we work hard to play hard. Nosotros trabajamos duros, ¿para qué? Para jugar duro. Y ustedes saben, por jugar ahí entran todas las cosas que el mundo, para las cuales el mundo vive. En otras palabras, para sus deseos, ¿verdad? Para las cosas que ellos quieren, para fiestar, para bailar, para ir de vacaciones, para vivir una vida feliz, para disfrutar, etcétera, etcétera, para hacer, ¿verdad? Y entrar en todo tipo de cosas que me hagan sentir bien, que me dé placer. En otras palabras, la idea es un parque de recreo, un lugar donde vamos a recrearnos. ¿Quiere decir que hay algo malo con la recreación? Yo espero que usted entienda que no hay nada malo con la recreación, que no hay nada malo con unas vacaciones, que no hay nada malo, ¿verdad?, con disfrutar buenos momentos en la vida, momentos de descanso, momentos de alegría, momentos de no hacer nada, de vacaciones, ¿verdad? Momentos de gozo. Todos estos momentos los tenemos en la vida, de alegría, de placer, de felicidad. Pero, aunque tenemos estos momentos y debemos disfrutarlos, y no hay nada malo en ello, y si lo podemos tener, debemos disfrutarlo sin ningún tipo, ¿verdad?, de culpabilidad. Dios nos lo ha dado y nos los ha regalado. La vida no consiste en estas cosas. La vida no consiste en estas cosas. El mundo cree que consiste en esas cosas. Para el mundo la vida es una lucha, pero ellos tratan de que sea un parque de recreaciones, de que sea todo para ellos encontrar siempre en este mundo felicidad, satisfacción, de acuerdo a sus necesidades, que todo venga para traerle a ellos alegría y deleite en las cosas de este mundo. De eso se trata la vida. Si ustedes se fijan, y es algo que podemos empezar a mirar, los mensajes que vienen del mundo, los mensajes que vienen en Facebook, ¿verdad? A veces vemos personas que dicen: quita todos los obstáculos de tu vida para poder ser feliz. No importa si tienes que sacar una relación, no importa quién tengas que dejar atrás. Es decir, lo importante en la vida es que tú encuentres tu felicidad. Nosotros desde este púlpito hemos dicho que no estamos en contra de la felicidad. Al contrario, creemos que la verdadera felicidad se encuentra en Dios, que la verdadera satisfacción del alma se encuentra en Él. Lo que estamos diciendo en esta mañana es que si nosotros tenemos una perspectiva o visión de este mundo, de nuestra vida en Él, como un parque de recreaciones, no estamos en la lucha. Se nos ha olvidado de que la vida cristiana nos pone en este mundo en un campo de batalla. ¿Cómo sabemos esto por este pasaje? ¿Por qué es que es un campo de batalla? El pasaje número 1 nos dice que vivimos en una era, en un siglo malo. Nos dice el pasaje, ¿verdad? Allí en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes de las tinieblas de este siglo. Y nos dice el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo y cuál es este siglo? Esta edad en que nos ha tocado vivir no es el año 2015
ni es el siglo XXI. Es toda esta edad desde después que el hombre cayó y perdió el jardín del Edén. Desde que el hombre perdió el jardín del Edén y su comunión con Dios, el siglo, la edad, los tiempos se han convertido en días malos, en un siglo de tinieblas, en un siglo malvado. El apóstol Pedro nos dice que nosotros vivimos en medio de una generación perversa. Y nos llama entonces a ser lumbreras en medio de ella. Tenemos que reconocer la realidad de que si somos creyentes, vivimos en una lucha número uno, porque vivimos en un siglo malo. Si nosotros vivimos en un siglo malo y nosotros somos de la luz y de Cristo, no nos vamos a sentir a gusto, cómodos. ¿En dónde? En el siglo malo. Somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de Él. Eso es algo que el Señor dijo en su oración, ¿verdad? Cuando le dijo al Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal en la lucha, en el peregrinaje. El mundo se siente acómodo aquí, en este mundo, en medio de este siglo malo, en medio de las tinieblas. Pero el pueblo de Dios y los hijos de Dios van a encontrar oposición y resistencia en este mundo a querer vivir acercándose a Cristo y a querer vivir en comunión con Él. El presente siglo malo les va a hacer resistencia. Por ende, hay una lucha. Número uno, ¿te has dado cuenta de la resistencia de este siglo malo y de las tinieblas sobre tu vida de querer vivir en comunión con Cristo Jesús? ¿Has comenzado a sentir esa lucha en tu vida? Número dos, ¿por qué estamos en una lucha? Nos habla aquí de fuerzas de maldad espiritual. Dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estas entidades? Entidades espirituales que la Biblia llama demonios, diablos, ángeles caídos, seres espirituales que están en este mundo y están en este mundo no como en un parque de recreo. Ellos sí saben para qué están aquí. Y están en este mundo con el propósito, con el objetivo de desarrollar todos los días sobre el creyente, sobre el pueblo de Dios, una oposición, una embestida y un ataque diario. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que vivimos todos los días, no solo en una época, en un siglo malo, en el día malo, sino que estamos también todos los días delante y en el medio de seres y huestes espirituales? Esos son los que engañan a aquellos que van, ¿verdad?, al espiritista o al santero porque quieren ver a un abuelito, a un ser querido que murió y se presenta como tal y está siendo engañado porque el que está ahí presente es un demonio. El que está ahí presente es un ser, una entidad de maldad para desvirtuarte de la verdadera adoración y de que puedas ver a Cristo como el único camino a los cielos y el único camino a la vida espiritual. Estamos rodeados de estos seres, de estas criaturas espirituales que quieren hacernos daño. Llevan a cabo estas fuerzas demoníacas, idean y llevan a cabo planes que nos atacan diariamente. Eso es lo que dice este pasaje. El obviar e ignorar esto es estar fuera de la lucha. El tenerlo presente, el pensar en aquello. Y vamos a decir muchas cosas acerca de la lucha. Yo voy a tomarme el tiempo con esta serie. No me voy a apurar, ¿verdad? Queremos decir muchas cosas acerca de esta lucha. Pero lo primero para esta mañana es, ¿estás tú en la lucha? ¿Estás consciente de la lucha?
Vives en este mundo con una perspectiva de patio de recreo, de parque de recreación, con una perspectiva temporal, o has adquirido por el Espíritu de Dios y por el Evangelio una perspectiva de campo de batalla, de lucha, una perspectiva espiritual. ¿Qué actitud tenemos nosotros, hermanos, en la vida, en nuestro caminar cristiano? ¿Qué actitud, verdad? ¿Qué pensamientos tenemos acerca de esta vida? ¿Estoy yo equipado con una sobria realidad o pensamiento acerca de la lucha? Vivimos hoy en tiempos donde el cristianismo y la iglesia evangélica, el enemigo le ha vendido dos mentiras. Uno, aquellos que tienen el cristianismo del patio de recreo. Ven a Cristo y todos tus problemas se acaban. Ven a Cristo y tienes felicidad. Ven a Cristo y no vas a sufrir más. Se va la aflicción, se va la enfermedad. Tienes y recibes, ¿verdad?, riquezas. Esa es la idea del cristianismo como un patio de recreación. Están aquellos que reconocen que hay una lucha, pero quieren fajarse con Satanás a carne y hueso. Quieren enfrentar a Satanás ellos mismos y se creen que haciendo 1000 murumacas o haciendo 20,000 cosas ellos en su carne pueden enfrentarse a Satanás ellos mismos. Queremos corregir estas dos, ¿verdad?, errores también, de que nuestra lucha contra Satanás no es una lucha directa de él y yo. No es una lucha de él y yo cuerpo a cuerpo. Es una lucha que va a través de Jesucristo. Es una lucha la cual Él ya ha ganado y en la cual Cristo nos pone ahora a luchar en este peregrinaje para que en nuestra posición en Él y en nuestros recursos en Cristo Jesús demostremos a diestra y a siniestra la victoria de Cristo Jesús. No tenemos nosotros recursos para afrontar y soportar tal lucha en nosotros mismos. Los recursos son los recursos que Dios nos da en Cristo Jesús. ¿Reconocemos que estamos en la lucha, hermanos? ¿Caminamos nosotros con esa perspectiva? El apóstol Pedro le dice a la iglesia que sus lomos los prepare. Utiliza esta palabra de tener los lomos preparados para la acción, de vivir una vida sobria. ¿Qué es una vida sobria? Es lo opuesto a ¿qué? A una vida embriagada. Una vida sobria es aquella que puede discernir las cosas y la realidad espiritual de las cosas. La iglesia evangélica de hoy está embriagada con la mentalidad del parque de recreo. Es una iglesia de niños espirituales. Es una iglesia que no ha crecido y que no ha madurado, porque todo lo que quieren estar es sentados en el columpio del parque de recreo o dando vuelta en el carrusel, y el enemigo los ha engañado. Vemos cómo Pablo habla de estas cosas, sobre todo lo vamos a ver de una manera muy clara cuando habla a su hijo en la fe, a un joven, a Timoteo. Y hermanos, esto nos afecta a nosotros los adultos y la manera en que estamos criando y enseñando a nuestros hijos también. Si nosotros lo único que estamos haciendo con nuestros hijos, es decir, reconocemos que es una lucha, pero un ejemplo de cómo perder el sentido de la lucha es pensar que la lucha solamente se trata de que mi hijo pueda ir a una buena escuela, de que mi hijo pueda tener buenas ropas y buenos alimentos, de que mi hijo pueda tener buenos maestros, de que mi hijo pueda crecer y tener buena salud y servicios médicos, de que mi hijo crezca y eventualmente pueda casarse con un buen hombre o una mujer, de que mi hijo pueda ejercer una buena profesión o carrera. ¿Son malas estas cosas? No. Pero si esa es la única perspectiva que tú tienes de la vida y lo único que le estás dando a tus hijos, tienes una mentalidad de parque de recreo.
y no estás equipando a tu hijo para la lucha, este mundo en el cual vivimos como creyentes no es un lugar de refugio. Yo no sé dónde estás buscando tú tu refugio, pero no está en este mundo. No está en la escuela, no está en los buenos maestros, no está en la educación, no está en la buena carrera, no está en el buen matrimonio, no está en el éxito de una profesión. Si esa es tu mentalidad y es una lucha el hacer estas cosas, no lo es. Es una lucha el proveer para nuestros hijos, es una lucha el lograr estas cosas en su vida y son cosas buenas. Pero si eso es todo lo que estamos haciendo con ellos, simplemente estamos obrando de nuestra mentalidad de parque de recreo. Estamos viendo al mundo no como lo que es, sino pensamos que este mundo es nuestro hogar, nuestro refugio y el lugar para poder realizarnos y disfrutar. El mundo no es un refugio, no es un lugar seguro. ¿Sabías eso? Si lo único que estás buscando es seguridad en este mundo, financiera, emocional, relacional, educacional, profesional, tienes una mentalidad de parque de recreo y solo es cuestión de tiempo antes de que tengas un crudo despertar y te des cuenta que en este mundo no hay seguridad, que en este mundo no es un lugar de refugio. Es una cuestión de tiempo antes de que vengan las noticias de un accidente. Es una cuestión de tiempo antes de que venga el reporte del médico de que hay un cáncer. Es una cuestión de tiempo antes de que te des cuenta que te han sido infiel. Es una cuestión de tiempo antes de que te des cuenta que la corriente del mundo malvado y las tinieblas de él te afectan y el mundo no es tu lugar seguro ni tu hogar final. Estamos sucumbiendo a esta mentalidad de parque de recreación y tratar de encontrar nuestra seguridad en este mundo y está robándonos la vida espiritual. Por eso estamos languideciendo espiritualmente. Muy proveídos, grandes recursos en muchas áreas. Pero espiritualmente estamos como allí a goticas. Si es que hay una gota, secos. No estamos en la lucha. El enemigo no va a venir. Alguien ha dicho, bueno, ¿qué creen si Satanás tomara una de las ciudades de este mundo? ¿Cuál sería la ciudad ideal de Satanás? ¿Qué haría? Y bueno, muchas respuestas fueron dadas y algunas personas dijeron, bueno, seguro la pornografía estuviera en todos los lugares, seguro los prostíbulos estuvieran abiertos, los salones de juego, había anarquía, mucha criminalidad. Y alguien dijo, no creo que sería así. Creo que sería una sociedad muy organizada, con mucho orden, donde las personas serían muy morales, los padres estarían trabajando y serían muy responsables. Los hijos estarían prosperando en sus escuelas y en sus centros de trabajo, en sus profesiones. La ciencia avanzaría y el hombre viviría mucho largo tiempo. Las iglesias estarían llenas, pero no habría palabra de Dios ni evangelio. El evangelio, la palabra de Dios, estaría ausente. Satanás te puede dar grandes cosas. Él le dijo a Jesús, si tú me adoras, yo te doy todos los reinos de este mundo porque a mí me han sido dados. La prosperidad no es igual a la bendición de Dios. Al contrario, cuando estés en prosperidad, chequea de dónde ha venido. Chequea quién te lo ha dado. Chequea cómo has llegado allí. Chequea quién ha sido el que ha puesto las semillas de tu prosperidad en este mundo. Chequea dónde está tu corazón hoy. Chequea dónde está tu tesoro. Chequea en qué dirección ha ido tu vida espiritualmente. No vaya a ser
que lo que te ha sido dado han sido de la mano de Satanás. Chequea si estás en la lucha. El apóstol Pablo entonces le dice a su hijo Timoteo, lo quiere armar a este joven, lo quiere armar con la sobriedad del pensamiento de este mundo como un campo de batalla, como una lucha. Y le dice lo siguiente, vayamos un momentico allí a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, allí capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a este jovencito, a este hijo en la fe, a este joven predicador, los jóvenes, ¿verdad? Nosotros los que ya vamos poniendo un poquito más viejos, vamos ganando un poquito más de Dios mediante, ¿verdad? Un poquito más de madurez, entendimiento. Debemos quizás ser más maduros, estar más anclados. Los jóvenes a veces son víctimas fácil, se mueven fácilmente, les cantan, ¿verdad? Las sirenas, los vientos son movidos rápidamente, no son estables. A menos que empiecen a madurar y a crecer en la fe, un joven sí puede ser estable y maduro en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que decía que la iglesia de hoy es una iglesia inmadura, es una iglesia de niños en la fe. Pero Pablo entonces le da esta exhortación ahí a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, y le dice, tú pues, hijo mío, versículo 1, 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la ley, dice. ¿En la qué? En la gracia. ¿Verdad? Es muy interesante que vamos a ver el hecho de que lo que tiene poder para ayudarnos en la lucha es que la gracia de Dios. La obra, la persona, la obra de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor como creyentes. Vamos a ver de qué se trata esa armadura. Pero puede haber un cristiano que ha conocido esa gracia, pero esa gracia está débil en él. No está creciente, no está vital, no está fortalecido en ella. Podemos tener la gracia, podemos hablar de gracia y estar flacos espiritualmente, estar sin fuerza, ¿verdad? Estar derrotados. Y vamos a ver después cuáles son algunas de las consecuencias de esto. Por lo tanto, es la gracia la que necesitamos. Es la gracia la que tiene poder. Es a través de la gracia de Dios que Dios va a obrar en nuestras vidas. Siempre nos morimos en esa loma de la gracia de Dios. No es lo que yo pueda hacer, sino que es la gracia de Dios la que tiene el poder para hacer y para obrar en mí. Y ahora miren qué interesante. En el español dice fuérzate en la gracia, pero en el original no dice así. Es decir, la idea puede perderse un poquito porque lo que dice es sé fuerte en la gracia. Es decir, no dice esfuérzate en la gracia como si nosotros lo pudiéramos hacer, como si es algo que nosotros podemos lograr o hacer, sino la idea que está diciendo es que es la gracia de Dios la que puede empoderarte. El verbo en el griego es en dínamo. Dínamo viene de dinamita, poder. Y lo que está diciendo es que la gracia de Dios te cargue de fuerzas. Que la gracia de Dios sea el poder de Dios en ti. Que la gracia de Dios te apodere o te empodere. Disculpen mi español si estoy diciendo mal eso o no. But may the grace of God empower you. Que sea la gracia de Dios la que pueda traer el poder y la fuerza a tu vida. Sé fuerte, hijo mío, en la gracia de Dios. No podemos ser fuertes en nuestras propias obras. No podemos ser fuertes a través simplemente de meterle el pecho a las obras de la ley. No podemos ser fuertes por nuestros propios recursos y medios. La forma de ser empoderado
La forma de poder recibir en la lucha y para la lucha la fuerza es a través de la gracia de Dios. Y vamos a ver cuáles son las implicaciones de estas cosas. Pero hay una lucha y hay un llamado a ser fuerte en la gracia, a que la gracia nos empodere. O estás empoderado en gracia o estás débil en la gracia. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Verdad? ¿Cómo es que podemos ver que la gracia de Dios, como decía Pablo, no ha sido en vano para mí? Pablo decía a los corintios, mas la gracia de Dios no ha sido en vano. En otras palabras, Pablo decía, porque las cosas, ¿verdad?, que él había hecho por la potencia. Ahí está el empoderamiento, la dinamita de la gracia de Dios, que Dios obra efectivamente en mí. Pablo entonces le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escucha ahora la lucha. Tú pues sufre penalidades, versículo 3, como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo a un joven, sufre penalidades. En la gracia y el empoderamiento de Dios en gracia es para que sufras penalidades. No como malhechor, sino como ¿qué? Como un soldado de Jesucristo, como alguien que se ha enlistado, como alguien que milita, caminando en el cielo. Vamos a hablar de eso específicamente, cómo luce eso, qué es lo que quiere decir. Pero por ahora estamos viendo la necesidad de la lucha y la realidad de la lucha. Dice, y también, dice en versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pastor, ¿pero qué hago? Me voy para un monasterio, no dejo de trabajar. No se trata de eso. Se trata de en todo lo que tú haces y en tu vocación. Lo que quieres es hacerte copartícipe de la gracia de Dios y del Evangelio en tu vida y hacer tesoros en los cielos. Como el Señor Jesucristo nos dice, hacer tesoros en los cielos. Donde esté vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Trabajad no por la comida que perece. ¿Qué quiere decir? Que no trabajemos. No. Trabaja para comer. Pero no vivas para trabajar. En otras palabras, no vivas para la comida física. Trabaja para tus necesidades. Trabaja para proveer. Es una responsabilidad el trabajar. Pero la pregunta es si nuestro trabajo solo tiene como enfoque las necesidades temporales y la vida en este mundo, o si simplemente son medios de vocación y de llamado que Dios nos ha dado para poder nosotros vivir con la perspectiva eterna, y que esa gracia de Dios en la cual encuentro mi seguridad, mi refugio, mi promesa, mi ciudad celestial, mi deleite, mi amor, es la que me mueve, es la cual por la que yo vivo. Te entregas a la obra de Dios, a tu comunión con Dios en Cristo Jesús, con el mismo entusiasmo que te entregas en tu trabajo o en tu recreación. ¿Tienes el mismo deleite, al menos el mismo deleite en aquellas otras actividades en tu vida? Hay un deleite, hay una necesidad. Te das cuenta que estás siendo ahogado, ahogada por la visión de este mundo, por el trabajar simplemente para las cosas que perecen. Te das cuenta que hay una necesidad espiritual en tu vida de trabajar para las cosas espirituales, de conectar tu vida con la gracia de Dios que Él te ha dado, para entonces hacerte, y esta es una frase que vamos a estar repitiendo mucho, copartícipe del Evangelio. El Evangelio y la gracia de Dios es la inversión eterna de Dios.
y el camino de los hijos de Dios para inversiones eternas. Tiene poder para proveer para ahora y para la eternidad. ¿Has descubierto eso? Pero para eso le dice Pablo a Timoteo, para que él entienda, Timoteo, sí, hay grandes provisiones, hay grandes dividendos eternos, hay una gran gracia en Cristo Jesús que nos ha sido dada, pero el tiempo ahora en esta gracia, Timoteo, es un tiempo de lucha. Y se lo dice de esta manera: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y que el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, recuerda, porque tú eres joven y ya otros jóvenes me han abandonado. Otros jóvenes como tú, ¿recuerdan? Demas se fue amando al mundo. Pablo sufrió eso, ver a un joven, a otro que lo dejó, porque se fue bajo la idea de este mundo como un patio de recreo. Y él le dice a Timoteo, Timoteo, que no te pase esto a ti. Ahora vas a sufrir penalidad, Timoteo, pero después que hayas sufrido un poco. Pero después que hayas luchado. Pero después que hayas como atleta o como obrero o como campesino, ¿qué es lo que tienen que hacer todas estas personas? Pasar por el tiempo de preparación, de lucha, para después recibir los frutos. El evangelio y la gracia de Dios requiere y nos llama a una intencionalidad de vida donde ahora sufrimos al lado de Cristo, donde ahora trabajamos para hacernos copartícipe de cosas eternas. No estamos hablando aquí de obras, fíjense. Es decir, sí, es la obra de la fe, es la obra de la fe. Es el sufrimiento de aquel que echa a un lado todo aquello. Por la gracia de Dios continúa mirando a Cristo y entendiendo. Es en Él que solamente mi vida tiene una significación eterna. Es en Él que mi vida tiene frutos para toda la eternidad. Es en Él que yo puedo llegar al final de mi vida y no haberla malgastado. Por eso es que finalmente, y con esto terminamos hoy, aquí al final de 2 de Timoteo, en el versículo 6, ya Pablo al final de su vida, versículo 6 en adelante dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. La idea es ser derramado como una ofrenda. Es como un vasito de agua, ¿verdad? Que usted lo empieza a derramar y en algún momento le queda un poquitico de líquido nada más. Pues lo que Dios quiere, utilizando esta imagen, que tiene que ver con la imagen de que en vista de las misericordias de Dios, presentemos nuestra vida a Él como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que vivamos para Él. Pablo dice, mi vida ha sido así. Yo he sido poco a poco derramado en servicio a mi Señor. Mi vida ha sido una vida en la cual, estoy seguro, Pablo no era perfecto, lo sabemos de sus cartas, pero el objetivo de mi vida, la visión de mi vida, lo que he perseguido en mi vida es derramarme en servicio a Cristo. Por lo tanto, si lo que queda es un poquito, estoy listo ya ¿para qué? Para que sea todo derramado.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Cuántos de nosotros aquí, hermanos, hoy podemos decir eso? Podemos decir que el vivir sea Cristo, que nuestro vivir está siendo Cristo en este momento. Yo sé que estamos quizás lejos de ese ideal, muchos de nosotros. Algunos más cerca, otros en el camino, otros que han sido paralizados por el enemigo. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver las almas del enemigo más adelante, pero Dios quiere que hoy, no importa cuánto quede en la copa, pero que lo que queda sea derramado en un sacrificio de alabanza. Sea derramado mirando a los cielos, recordando nuestra promesa en Cristo, recordando nuestra herencia en Él, para cuando lleguemos a ese final de esa última gota, podamos decir esto con Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? La batalla en Cristo Jesús, para hacerme copartícipe del Evangelio. No la batalla para tener éxito. No la batalla para construir la casa más, ¿verdad?, hermosa o el refugio mejor en este país. No la batalla para que mis hijos se casen. No la batalla para que vayan a mejor escuela. ¿Son estas cosas malas? No. No son malas. Pero si lo que estamos haciendo con ellos es prepararlos para su vida en Cristo, entonces has peleado la buena batalla. Has peleado la buena batalla. Si estás poniendo delante de tus hijos todos los días la esperanza de gloria en Cristo Jesús, si estás trabajando para proveerlos, para ayudarles, para amarlos, pero le estás constantemente diciendo, hay una Jerusalén celestial, hay un hogar al cual nos dirigimos, somos peregrinos, hijos, en este lugar. En este lugar vas a recibir dolor y sufrimiento y te vas a dar cuenta en un momento que no encuentras satisfacción en lo temporal, porque este no es tu mundo. Pero levanta los ojos al cielo, porque uno se ofreció por ti, hay uno que te ha amado, hay uno que vertió toda su vida sin reservas a tu favor, hay uno que te ama y te ha amado de tal manera como nada ni nadie en este mundo va a poder amarte, aún por encima de mí. Hay un Padre amante celestial, Hijo, que llegó y se humilló a muerte y a muerte de cruz y peleó la batalla y venció y ganó. A propósito, nosotros ya no tenemos que vencer la batalla. Ya la batalla ha sido ganada. Nosotros somos más que vencedores. La pregunta es si vamos a vivir como tales. O si se va a oscurecer la gracia delante de mis ojos de tal manera que ella no me hace participante de las glorias eternas, y que vivo ahora desperdiciando el fundamento firme y fructífero sobre el cual yo he sido puesto. Esa es la pregunta. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Eso está en tu radar como creyente? ¿O esto simplemente fue un corito que cantaste en tu juventud? ¿Está en tu radar como creyente el ver al Señor cara a cara? ¿Está ahí en tu pensamiento como creyente el recibir del Señor esa bienvenida y el tener una entrada amplia, como dice Pedro, en el reino de Dios, y escuchar sus palabras: siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel? A lo mejor es poco lo que Dios nos ha dado, pero sobre eso poco mi gracia no ha sido en vano para contigo, y has sido fiel.
entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás hoy en el gozo de tu Señor? ¿O estás en el gozo del mundo? Y no en el gozo, yo no estoy hablando con personas inmorales y descaradas de... ¿Estás en el gozo de ver las notas de tu hijo? ¿Estás en el gozo de ver que proveíste para una buena escuela? ¿Estás en el gozo de ver que tienes buena ropita? ¿Hay algo malo con eso? Nada. Pero si eso es todo para lo que estás trabajando, estás desperdiciando tu vida y la vida de tu hijo. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder pensar más profundamente en para qué estamos viviendo y de qué se trata la batalla. Y al discernirla y al ver los recursos que Dios nos ha dado, que podamos una vez más decir, me levanto a caminar y a estar firme en la batalla para que en este día malo yo pueda permanecer en el gozo y en el servicio de mi Señor. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a meditar y a pensar. Gracias porque ya no hay condenación para nosotros, porque en medio de nuestros fallos en esta batalla hay uno que la luchó y la ganó fielmente. Gracias, oh Dios, que podemos hoy, al recibir tu palabra y ver nuestros fallos y nuestros pecados, correr a ti, echando a un lado la culpa y la vergüenza, porque tú la llevaste en la cruz. Y ahora decirte, ayúdame, Señor, empodérame en tu gracia, que tu gracia sea grande, hermosa y deleitosa delante de mis ojos, para yo poder caminar y ser entregado en esta vida, en el resto de lo que queda, como una ofrenda a ti, ser renovado en este caminar día tras día. Padre, te necesitamos. Confesamos nuestra falta de fe. Confesamos que nosotros somos esos pecadores que una y otra vez somos engañados por la oferta de este mundo. Pero sabemos por tu Espíritu que te pertenecemos y que nos reclamas día a día, que como dice el himno, nos llamas por mi nombre. Día a día tú me llamas. Señor, voltéanos al primer amor y únenos a esta empresa eterna de ser copartícipes de tu gracia y del evangelio eterno en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Salúdense, hermanos, en el nombre del Señor.